Estás escuchando Teoría en Transmisión. Hola, amantes de la comunicación. ¿Cómo están todos? Yo soy Cata. Y yo soy Maga. Hoy en nuestro nuevo capítulo en Teoría en Transmisión hablaremos sobre una temática que nos hará reflexionar, la teoría de la influencia personal de Katz y Lasserfer. Así que prepárense con matecitos y bizcochitos porque esto se va a poner muy interesante. Tranqui igual, que no es para cortarse la tráquea. Vamos a estar comentando sobre la teoría y su repercusión en la actualidad. Vamos a hablar de cómo pensaban y planteaban Katz y Lasserfer la influencia personal. Una vez, un profesor mío me dijo que Lasserfer puede ser nombrado como el impulsor del estudio del mercado. A partir de la década del 40 se realizó un análisis de 3 campañas electorales donde estos autores llegaron a las siguientes conclusiones. Lasserfer y Katz proponen dentro del planteo de la influencia personal un nuevo factor que compite con el poder de los medios, como planteaban los teóricos hipodérmicos, el poder de la manipulación. Este nuevo factor es el contexto social. ¡Wow! Exacto, porque elegimos qué ver y qué creer, y la influencia social y las relaciones interpersonales se vuelven un factor importante e influyente. Y es así como el contexto social es el nuevo componente del proceso de la comunicación. Así es como cuando tus amigos te recomiendan algo y lo probás porque confías en ellos. Exacto, el componente de la comunicación o planteo de la influencia personal dice que la información pasa primero por los líderes de opinión y luego al resto del grupo, apodado por ellos como el flujo de comunicación en 2 escalones. ¿Podemos decir entonces que los medios tienen más influencia que los líderes de opinión? Según Lasserfer y Katz, a partir de su planteo, sostienen que los medios son herramientas que los líderes de opinión utilizan voluntariamente para informarse y luego transmitirlo a su grupo de referencia. Claro, como conclusión, los mensajes actúan como refuerzo de actitudes previamente establecidas, pero los destinatarios seleccionan su exposición a los medios. Las personas eligen qué medio consumen y esto es porque coincide con su visión del mundo. Así es como de esta manera se suman factores que compiten con el poder de los medios. Primero elijo el medio y después incide la influencia. Entonces, los medios inciden como un refuerzo de una idea preestablecida. También surge la importancia de las relaciones interpersonales, y es por esto que se debe tener en cuenta al contexto social como componente del proceso de la comunicación. Vamos a darle contexto a nuestros oyentes. Claro, esto empezó en 1944, cuando Lasserfer estaba viendo qué sucedía con las decisiones de voto. Fue un cambio grande en cómo vemos la comunicación, ¿no? Sí, dejamos atrás esa idea de que los medios nos insertan ideas sin que nos demos cuenta, como plantean la teoría de la aguja hipodérmica. Esa bala mágica que nos impacta y actúa como un estímulo para generar una respuesta mecánica e inconsciente en nosotros. Exacto. El planteo de la influencia personal también propone un efecto limitado de los medios. En ese entonces, la comunicación planteada por Katz y Lasserfer estaba formada por mucho más elementos que solo los medios, como las relaciones sociales. Hola a todos, hoy estamos con Marcelo Boto, un experto en educación, lenguajes, medios y profesor de nuestra cátedra. Y más importante, hincha de los pincha. Muy buenas tardes, Marcelo. Marcelo, como profesional de la teoría de la comunicación, ¿cómo ves la teoría de la influencia personal de Katz y Lasserfer aplicada en tu carrera? Y la influencia personal, como que se ve constantemente reflejada. Digo, lo tendría que asociar, o sea, si ustedes me hacen esta pregunta, lo asocio la influencia personal a la existencia de sectores o la concepción de la sociedad dividida en sectores o grupos. Entonces, vos ves constantemente cómo los individuos se agrupan por ideas, ideologías, por rituales, incluso hasta por personalidades, pero están modelados por su propia identidad, por lugar de pertenencia, por ámbitos, digo, desde la práctica o de la pertenencia a un club de fútbol o mismo a la selección. Entonces constantemente se ve cómo las influencias personales, las incidencias de las personas integradas a grupos tienen una, no me sale otra palabra, la redundancia, una incidencia mutua en la forma de pensar, en la forma de actuar. Por ejemplo, ayer
hoy escuchaba a un comentarista chileno, ¿no? Decía, festejaron excesivamente el gol de Argentina, los jugadores, el técnico y la hinchada, porque se quedaron con la espina, con la vena del campeonato de la Copa América que perdieron con Chile. Y eso es una visión de un sector, de un grupo, vinculado con una nacionalidad, pero solamente nos remite al plano deportivo, a una acción deportiva, pero estás manifestando desde un propio grupo o sector algo que ocurrió que te está afectando a vos también. Entonces, ahí tenemos dos grupos, ¿no? Pertenencia a dos países, pero a su pertenencia a selecciones de fútbol, o sea, una fragmentación todavía mayor, y que otro no puede reaccionar de esa manera. Pero yo reacciono contra otro grupo, o no contra de forma negativa, ¿no? Hacia la reacción de otro grupo. Entonces, ahí se ve claramente las influencias, ¿sí? Pero vinculado con grupos o con sectores. Ah, claro, Marce. Ahora tiene mucho más sentido. Bueno, pero esto no terminó todavía, está muy bien el podcast, pero ustedes me tienen que decir cómo perciben o cómo ven la influencia personal en cuanto a la aplicación concreta y real en la actualidad. Ok, vamos a pensar. Aunque la teoría de la influencia personal de Lassafer y Katz fue reveladora en su época, hoy por hoy se queda corta y pasada de moda en el mundo de la comunicación moderna. Con las redes sociales e internet y el gran flujo de comunicación presente en las redes, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Los líderes de opinión tienen un rol clave hoy en día, como se plantea en el planteo de la influencia personal? ¿En dónde podemos ver el accionar de estos intermediarios hoy en día? Primeramente, deberíamos situarnos en un contexto social determinado, ya que a partir de allí podemos hablar de una preponderancia de estos términos. De todas formas, hoy en día, en la sociedad digital en la que nos encontramos, podemos observar una transformación del término líder de opinión y, con el avance de la tecnología, lo podemos ver reflejado en los algoritmos y los influencers digitales. Lo que entra en debate es la existencia de los algoritmos en las plataformas digitales, porque personalizan el contenido que los usuarios ven. Sí, sería como burbujas de filtro, que limitan la exposición a diferentes puntos de vista. Sin embargo, recordemos que no podemos decir que los líderes de opinión dejaron de existir, porque todo debe ser analizado según el contexto social al que pertenecemos. Hoy en día, un líder de opinión convive con los influencers y están atravesados por los algoritmos. Es decir, nosotros tendemos a trasladar nuestras experiencias y percepciones, y vamos a interpretar según nuestra realidad tal y como es. Y ahí se ve cómo incide en las personas la información según el sistema social en el que uno se encuentra inmerso. Démosle fundamentos a nuestros amantes de la comunicación sobre lo que estamos hablando según las perspectivas de los autores. Claro, así Chelo se queda tranquilo que fundamentamos nuestra postura. Manuel Castells es una buena opción. Él es un sociólogo español reconocido por su trabajo sobre la sociedad de la información y las transformaciones sociales causadas por la tecnología de la comunicación, incluyendo obviamente las redes sociales. Y también Henry Jenkins. Él es un académico que investiga la cultura participativa y la convergencia mediática, marcando la importancia de cómo las plataformas digitales, incluyendo las redes sociales, permiten la co-creación y la colaboración en la generación de contenido. Bueno, arranquemos con Manuel, ¿te parece? En la sociedad en red descrita por Castells, las tecnologías de la información permiten a los individuos acceder directamente a una gran cantidad de información sin necesidad de intermediarios. Exacto, Internet y las redes sociales permiten que cualquier persona publique y difunda información, rompiendo el monopolio que los líderes de opinión y los medios tradicionales tenían sobre la comunicación masiva. Claro, así la teoría de la influencia personal de Katz y Lassafer puede ser cuestionada, porque en la era digital actual las noticias, opiniones y contenidos de todo tipo están disponibles al alcance de los usuarios activos. Sin embargo, cuestionamos el término de Manuel Castells de que los usuarios accedan a la información sin ningún tipo de intervención intermediarios. Volvemos al punto anterior.
Se confunde el término de intermediarios, siendo este concepto percibido o absorbido por la sociedad como algo subliminal, ya que el algoritmo se encuentra actuando constantemente y nosotros como usuarios en la red consumimos estos filtros que nos brinda, sin darnos cuenta. Podemos decir también que en la sociedad actual en la que estamos presentes, la capacidad crítica de las audiencias ha aumentado con el acceso a diversas fuentes de información. Ya no somos usuarios que son receptores pasivos, sino que también buscamos, comparamos y evaluamos la información de múltiples fuentes. Pero siempre se encuentra presente la influencia de un líder, en forma de influencer digital, algoritmo o líder de opinión. Por otro lado, Henry plantea el término de la cultura participativa. Esto explica que las redes sociales permiten que los usuarios no solo consuman contenido, sino que también participen activamente de su creación y distribución. Las comunidades en línea y las redes sociales permiten que las personas se organicen y se influyan mutuamente, donde cualquier miembro de la comunidad puede asumir un papel influyente en función de sus conocimientos o habilidades, según lo que dice este autor. Claro, hoy en día los individuos pueden ser influenciados por una mezcla de amigos, familiares, figuras públicas, celebridades y algoritmos, entre otros, creando un entramado complejo de influencias que esto varía según el contexto social en el que se encuentran. Se debe tener en cuenta que estas teorías planteadas por Manuel y Henry, al igual que todos los teóricos, son globales. Por eso nosotras lo traemos en debate en este podcast para que cada uno, indiferentemente de su contexto social, tenga la capacidad crítica y los recursos disponibles para cuestionarlos y trasladarlos a su propia realidad. En resumen, aunque la teoría de la influencia personal de Lassafer y Katz fue innovadora y sigue siendo relevante en ciertos contextos, la evolución de la tecnología y la comunicación digital ha cambiado radicalmente las dinámicas de cómo se difunde y se interpreta la información. El impacto de los algoritmos y la diversidad de influencias contemporáneas desafían la forma en la que somos influidos junto con el flujo de información que absorbemos. Para entender completamente las dinámicas modernas de influencia, es necesario considerar estos nuevos factores, formar una capacidad crítica y ver el desarrollo de las teorías que reflejan la complejidad de la comunicación actual. Bueno, se acerca el final de nuestro podcast, así que queríamos agradecerles a todos por escucharnos. Y nos estamos encontrando en un próximo capítulo.